Bien, hermanos, vamos a empezar entonces esta tarde nuestra clase número 4 y vamos a analizar lo siguiente. Hemos dicho y nos hemos hecho la pregunta: ¿es bíblico el uso de las confesiones de fe? Hemos visto en primer lugar que nosotros podemos decir que es bíblico debido a que nosotros vemos que Dios es un Dios confesante. Lo hemos visto como la base el fundamento de las confesiones de fe. Pero en segundo lugar, estamos en medio de analizar la prueba de su escrituralidad y estamos viendo las confesiones de fe de la Biblia. Hemos analizado las confesiones de fe del Antiguo Testamento, viendo el Shema Israel. Hemos empezado a mirar el Nuevo Testamento y hemos visto que el Nuevo Testamento nos habla de confesar la fe de tres cosas distintas. En primer lugar, el acto de confesar, y lo hemos tratado de desarrollar en esta tarde. También vemos el contenido de lo que hay que confesar, o lo que hay que confesar, que hemos visto esas tres cosas: Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es verdaderamente hombre. Pero ahora nos vamos a enfocar en esta clase a mirar las confesiones y declaraciones de fe que están en el Nuevo Testamento. Así que les voy a invitar el título está en la página 16, la parte de abajo, pero vamos a empezar en la página 17, la parte superior. El Nuevo Testamento contiene declaraciones o confesiones de fe. Estas declaraciones van desde frases cargadas de mucho contenido teológico hasta algunos, ahí se olvidó el escritor de cuando le faltaba. Lo que quería terminar de decir es hasta complejos escritos como tipo canciones o poemas que lo vamos a mirar. Algunos han dicho que es posible que algunas de estas construcciones teológicas que aparecen en el Nuevo Testamento sean himnos antiguos de la Iglesia que había compuesto a través de los cuales proclamaba y transmitía su fe. Otro detalle importante es que la naturaleza de estas declaraciones de fe va de la mano con la revelación progresiva, es decir, la base central de todo es Dios es uno, pero a medida que sigue revelando, esa confesión comienza a ser ampliada. Analicemos brevemente algunos de estos credos bíblicos, incluyendo desde los más sencillos hasta los que tienen más elementos, los que son un poco más complejos. Así que vamos a hacer tres movimientos claves. En primer lugar, el credo básico del Nuevo Testamento. Así como estudiamos el credo básico del Antiguo, ahora vamos a ver cuál es el credo básico del Nuevo. El segundo movimiento que vamos a hacer es, el credo del Nuevo Testamento es ampliado, y en tercer lugar, el credo del Nuevo Testamento es confesado. ¿Sí? Esos van a ser los tres movimientos que vamos a hacer con respecto a los credos que el Nuevo Testamento enseña. En primer lugar, el credo básico del Nuevo Testamento. Estos cuatro textos nos muestran el progreso del credo del Antiguo Testamento hacia nueva revelación. Dios es uno, es el clamor del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo le suma una nueva verdad: Jesús es el Señor. Así se establece el credo básico del Nuevo Testamento: un Dios, un Señor. Ese es el credo básico, lo vamos a mirar. Hay estos cuatro textos. 1 Corintios 8, del 5 al 6. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, miren lo que puse ahí en cursiva, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Se dan cuenta que el credo básico, un Dios o Dios es uno, ahora se le aumenta Dios es uno, pero también hay un Señor? Efesios 4, 5 y 6, otra vez, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes más. Yo estoy seguro que vienen a su mente todas las veces que se habla de el Padre y el Hijo, el Señor Dios y un Señor, hablando de Jesucristo. Y a veces incluso llama la atención porque no se refieren al Espíritu Santo, sino al Padre y al Hijo.
Ahora, eso por supuesto no le resta en nada al Espíritu Santo, pero es un concepto de la forma en la que está establecido el credo básico del Nuevo Testamento. El credo básico es un Dios y un Señor. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ese credo del Nuevo Testamento ahora es ampliado, es decir, se le ponen ciertos elementos extras que van haciendo más grande esa confesión. El credo básico del Nuevo Testamento, un Dios, un Señor, es ampliado con otras verdades que la revelación de Dios le va añadiendo. Por ejemplo, Romanos 10, otra vez, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La declaración un Señor es ampliada en este texto. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que Jesús es el Señor, dándonos así la identidad de este un Señor del Nuevo Testamento. En segundo lugar, nos dice algo más por medio de la expresión Dios le levantó de los muertos, la cual contiene elementos teológicos implícitos. ¿Qué contiene la frase Dios le levantó de los muertos? Bueno, por lo menos tres cosas. Si Dios le levantó de los muertos es porque ese Señor o Cristo estuvo muerto. En segundo lugar, porque ese Cristo fue sepultado. Y en tercer lugar, que ese Cristo resucitó. ¿Se dan cuenta? La expresión Dios le levantó de los muertos a el Señor contiene detalles teológicos que aquí no están explícitos, pero que están implícitos en esa frase. Al que Dios lo levantó de los muertos. Para levantarlo de los muertos, ¿qué tuvo que haber antes que eso? Una muerte, una sepultura y evidentemente la resurrección. Ahora, aquí no lo dice, pero comienza a presentar un poco más de detalles. A continuación sí comienza a ampliar. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Fíjese, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La identidad de quién es ese Señor es dada con algunos detalles adicionales muy importantes. En primer lugar, este texto nos dice que Cristo es el Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? En segundo lugar, nos dice que Cristo murió, Él es el que murió. En segundo lugar, nos dice que Él también es el que resucitó. Hay otro detalle. Pero luego dice, el que está sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, el que intercede por nosotros. Aquí hay diferentes proclamaciones en estas palabras de lo que es la cristología bíblica. Cristo es el Señor, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra del Padre y nos dice cuál es el ministerio de Cristo el día de hoy, intercediendo por nosotros. Esta ampliación es lo que nosotros comenzamos a notar cuando el apóstol Pablo, confesando estas cosas, fíjense que él no está enseñando doctrinalmente esto, no está profundizando en esto. Él simplemente está haciendo una pregunta que requiere una respuesta. ¿Quién es el que condenará? ¿O quién es el que condena? Y entonces la respuesta es nadie. ¿Y por qué nadie? Y él proclama, porque Cristo es el que murió, el que más aún resucitó, el que además está sentado a la diestra, el que intercede por nosotros. Ustedes ven cómo su respuesta es una proclamación de lo que él sabe y dice que es verdad con respecto a Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? El concepto de un Dios, un Señor, está ampliado ya con ese Señor, murió, resucitó, está sentado a la diestra, intercede por nosotros. Pero finalmente, nosotros encontramos que en el Nuevo Testamento no solamente se ve este progreso, sino que encontramos, por decirlo así, ya figuras completamente terminadas de lo que puede ser tranquilamente los credos de la iglesia del Nuevo Testamento. Credos bien establecidos. Y vamos a mirar en esta tarde tres de ellos que son muy importantes. En primer lugar, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. En primer lugar, fíjense estas observaciones.
La expresión, como empieza el encabezado de esto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Nos habla de la tradición apostólica. Pablo declara que el evangelio que él les había enseñado no era un invento humano o suyo, sino que había sido recibido directamente de parte del Señor. Nosotros estamos estudiando los domingos de la mañana el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, y es una bendición el ver cómo Pablo prueba que su ministerio no vino dado por hombres. Y una de esas cosas es que cuando él recibió ese llamado de parte de Dios y el mensaje de parte de Dios, él no fue a Jerusalén, sino que él se aisló por 14 años. El Señor mismo le enseñó el evangelio. Por eso es fascinante cuando él dice, yo les doy lo que así mismo recibí. Pero ese así mismo recibí no está hablando de los hombres. Él lo recibió de parte del Señor. Es decir, él está encomendando a los hombres algo que vino de parte de Dios y algo que ellos también van a tener que proclamar. Esta expresión aparece en muchos lados. También con respecto a la cena del Señor, ¿se acuerdan? Porque yo mismo os doy lo que recibí. Que la noche que el Señor fue entregado, tomó, etcétera, etcétera. Ustedes ven otra vez ese concepto, lo recibo y lo doy. Eso es lo primero que nos llama la atención. El enseñar lo que recibió transmite la idea de la responsabilidad que tiene la iglesia. Pero en segundo lugar, Pablo sintetiza el evangelio en forma de frases concretas que transmiten la verdad con respecto a él. Su esfuerzo por proclamar la verdad de una forma concreta es lo que entendemos como una confesión de fe. Fíjense la expresión de Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuánto recibió Pablo? ¿Mucho o poco? Eso es lo que estoy esperando. ¿Mucho o poco? Mucho. Es más, él escribió mucho. Él tenía mucha exposición de las doctrinas. Pero cuando él dice, yo les doy lo que recibí, lo que él va a hacer a continuación, esos dos puntos que están ahí, marcan que él va a hacer un esfuerzo por tratar de sintetizar lo que él recibió y lo que él les entregó a ellos. Y entonces nosotros vemos cómo él confiesa la fe apostólica recibida de parte de Jesucristo y que él está entregando a la iglesia, cómo él la recibe, él la confiesa para que ellos la sepan de manera concreta. Esto no es algo que tiene muchos versículos. Son frases, pero frases que nos muestran la verdad detrás del evangelio bíblico que los apóstoles habían recibido y que nadie podía cambiar. ¿Recuerdan ustedes la exhortación a los Gálatas? Ni aun si un ángel del cielo viniera con un evangelio distinto, no lo creas, no lo escuches. Si es algo diferente a lo que te hemos enseñado, no lo escuches. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que habían recibido venía de parte de Dios. Y así como lo recibieron, ellos lo entregaron. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto mismo encarga a otros. Es lo mismo que los apóstoles hicieron. Oyeron del Señor y le encargaron a otros, y los otros que escucharon de los apóstoles tienen que encargárselos a otros. Esa es la idea. La pregunta es, ¿cómo lo cargamos? Si son tantas cosas, tantos conceptos, tantas doctrinas, la respuesta es sintetizándolas. Y sintetizándolas de tal manera que sean expresiones verdaderas que demuestren el corazón de las doctrinas. Y él va a decir aquí algunas frases que demuestran qué es lo que les había enseñado con respecto al evangelio. La tercera observación, el orden que Pablo utiliza son 4 líneas de pensamiento. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó de los muertos, Cristo fue visto por muchos testigos, incluyendo a los apóstoles y a Pedro. Ese es el pensamiento. Ahora, vamos a analizar cada una de estas frases. En primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es un resumen de la doctrina de la expiación, sustitución, propiciación y reconciliación. Permítanme ser un poquito doctrinal en esto, pero es importante que se lo explique. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una proclamación llena de muchos conceptos doctrinales. En primer lugar, eso habla de la expiación. ¿Cuál era el concepto bíblico de la expiación? La expiación era el sacrificio que se hacía de un inocente, en el caso del Antiguo Testamento, de un animal que tenía que ser matado y que su sangre iba a ser presentada en lugar del culpable para que se pudiera hacer expiación por ese pecado, para que se pueda redimir de alguna manera ese pecado. Ahora, ese concepto está plasmado aquí cuando dice que Cristo
murió por nuestros pecados. Él hizo una expiación, Él derramó su sangre en nuestro favor, poniéndose en nuestro lugar. Ahora, pero también está aquí el concepto de la sustitución, porque la diferencia entre la expiación y la sustitución es que la sustitución reclama directamente que ese sacrificio fue hecho por gente particular. Cristo murió, eso es cierto, pero el texto dice por nuestros pecados. Y esa fijación, esa forma de presentarlo directo, significa que Pablo está asegurando que la muerte de Cristo no fue un concepto ambiguo, general, fue un concepto específico. Él derramó su sangre, Él murió por nosotros. Él hizo sustitución. La sustitución literalmente significa esto: muere uno por otro. Una vida por otra vida. La sustitución no se puede predicar cuando alguien enseña que el sacrificio de Cristo fue por toda la humanidad y por todas las personas de la tierra. No se puede predicar, porque entonces, si Cristo murió por cada persona de la tierra, la pregunta es la siguiente: ¿en qué sentido hace una sustitución? Porque no podría hacerlo, porque significaría que Él murió por unos, pero que aunque Él dio la vida, los otros no reciben vida. Que aunque Él murió, no se da un alma a cambio de su muerte. La doctrina de la sustitución asegura que Él murió de manera particular y que por quienes Él murió se hizo una sustitución perfecta, exacta. Él murió específicamente para lograr la salvación de aquellos por quienes Él murió. Ahora, esto es un concepto escritural muy profundo, lo vamos a mirar en el capítulo 8 de la Confesión, pero es importante notar que esta frase no es una frase cualquiera. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió, expresión, por nuestros pecados, sustitución. Lo hizo a cambio de nosotros. Él murió para que nosotros tengamos vida. Pero también está el concepto aquí de la propiciación. ¿Qué es lo que se hacía cuando moría el animal por la persona culpable? La sangre que se ofrecía hacía propiciación por el pecado. Literalmente propiciación es calmar la ira. Piensen en la idea griega que había de cuando los dioses se volvían locos, los dioses paganos, ¿no? Y comenzaba a haber una especie de maremoto y todo se destruía. Ellos clamaban: hay que calmar a Poseidón porque algo le pasó. Y entonces trataban de hacer alguna ofrenda de paz, tiraban personas al mar, mataban gente, mataban niños, porque ellos decían: hay que calmar su ira. Ese concepto que los paganos lo tomaron, un concepto bíblico, los paganos lo tomaron, pero ese concepto es lo que se llama propiciación. Cuando el inocente moría, la sangre se la llevaba al lugar santísimo y se la ponía sobre la tapa del propiciatorio. Ese propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Cuando se tiraba la sangre ahí, literalmente era como que Dios, al ver la sangre, aplacaba su ira y no descargaba su ira santa sobre el pueblo por un año. El siguiente año ellos tenían que volver a hacer lo mismo y hacer ese sacrificio de la expiación para que Dios volviera a calmar su ira y no les pagara conforme a su maldad. ¿Me hago entender? Ese es el concepto bíblico de propiciación. Y finalmente, reconciliación. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo logró al morir por nuestros pecados? Nos reconcilió con Dios. Y esto es un concepto importante. La reconciliación con Dios no se aplica al mundo, se aplica a los que creen. Porque Dios sigue airado con el mundo, ¿o no? Entonces, el mundo no ha sido propiciado por la sangre de Cristo, porque Dios sigue airado con el mundo. El Señor ya no está airado con aquellos que han creído, porque la sangre de Cristo propicia su ira. La sangre de Cristo hizo una reconciliación entre Dios y los pecadores. Entonces, este concepto de murió por nuestros pecados tiene conceptos teológicos muy profundos de fondo. Es una declaración teológica que evoca muchos de los conceptos que Pablo ha enseñado en otros pasajes. ¿Me hago entender, hermanos? En segundo lugar, que fue sepultado. Es la proclamación de que verdaderamente murió. No fue una apariencia de muerte que desencadena en una resurrección falsa,
sino que la oscuridad de una sepultura real permite que resplandezca el milagro de una resurrección gloriosa. La sepultura de Cristo apunta hacia atrás, a la realidad de la muerte, y hacia adelante, al carácter de la resurrección. ¿Se acuerdan el concepto de que Él no había tenido un cuerpo humano real? ¿Se acuerdan de eso? Cuando se afirma que fue sepultado, se está afirmando que fue un hombre capaz de morir y que su cuerpo estuvo en la tumba. Y cuando uno prepara eso, está preparando todo para lo que viene a continuación, que es y resucitó al tercer día. Pierde todo su valor si nosotros no explicamos bien la sepultura. ¿Por qué es importante la sepultura? Porque significa que verdaderamente murió, que verdaderamente un hombre, que verdaderamente tenía un cuerpo. Y la sepultura dolorosa es lo que hace que la resurrección sea tan gloriosa más adelante. Si Él no murió, sino que se hizo el dormido, entonces su resurrección no es gloriosa porque es una mentira. Pero si Él murió de verdad, entonces su resurrección se convierte en el acto más importante, en la revelación más importante que alguien pudiera tener, porque Cristo resucitó de la tumba mostrando que Él era quien decía ser y que Él logró lo que vino a hacer. ¿Me hago entender? Esa es la importancia de la resurrección. Él resucitó al tercer día. Es la declaración de que su obra en la tierra fue completa y fue aceptada por su Padre. Y finalmente dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Es la confesión de que no servimos o adoramos a un Señor muerto, sino que es nuestro Redentor vive. El creer en las apariciones, después de su resurrección, manifiesta que creemos que lo que Él dijo es verdad. Él prometió que resucitaría. ¿Cuál es la importancia de decir que otros lo vieron? ¿Cuál es la importancia de que Él se haya manifestado, resucitado a diferentes hombres? Es que lo que Él dijo era verdad. Que verdaderamente resucitó, que la tumba está vacía y que para más señas, no solamente la tumba está vacía. ¿Se acuerdan? A mí me impacta cada vez que leo Mateo, la última parte, cuando dice que la guardia del templo vio el ángel y de pronto fueron a contarlo al Sanedrín y el Sanedrín le dijo, cállense la boca. Y le dieron una plata para que se quedaran callados y dijo, digan que sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Tremendo. Qué dureza en su alma, no sabiendo la verdad. Ellos no eran ignorantes. Ahora, ¿cuál es el golpe con saber que Él se manifestó? Que los discípulos no habían robado su cuerpo. Que aunque alguien quisiera argumentar que su resurrección es mentira, el hecho de que otros lo vieron y que muchos lo vieron es un testimonio de que Él está vivo. Y eso es lo que Pablo está afirmando. Cuando ustedes dicen que creen en el Evangelio, señores Corintios, ustedes tienen que saber que eso significa que ustedes creen que Jesús murió por nuestros pecados. Eso significa que ustedes creen que Él fue un hombre de verdad y que verdaderamente murió porque fue sepultado. Pero también ustedes creen que Él resucitó porque la misión la cumplió y el Padre aceptó ese sacrificio. Pero en tercer lugar, o en cuarto lugar, que ustedes manifiestan que ustedes creen que Él está vivo. Y producto de esa manifestación es que ustedes dicen, no solamente la tumba está vacía, como para que se queden seguros de que nadie robó su cuerpo, muchos lo vieron con vida otra vez. ¿Qué es lo que se proclama? Una fe concreta de lo que un hombre tiene que creer con respecto a Jesucristo. ¿Me hago entender, hermanos? Muy bien. Luche contra el pecado de dormirse. Luche contra eso. Vamos. Número 2. Algunos siento que van decayendo de sus fuerzas mortales. Despiértese. Es el arroz, yo se lo dije. Muy bien, vamos a mirar el segundo lugar. Una segunda confesión de fe que a mi juicio, amados hermanos, es una confesión de fe muy importante y quizás la más importante o más completa que encontramos en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Miren lo que dice el texto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjese esas descripciones, esas frases.
Evidentemente, Pablo está describiendo algo aquí que nosotros necesitamos prestar atención. Antes de exponer brevemente cada una de estas frases, es necesario que prestemos atención al encabezado que Pablo le da. Él empieza diciendo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra que la Reina Valera traduce como indiscutiblemente es la palabra griega homologeumenos, la cual viene de la misma raíz del verbo confesar. El doctor James Renahan sostiene que podríamos traducir esta frase de la siguiente manera: confesadamente grande es el misterio de la piedad. El doctor William Hendrickson lo traduce también como y confesadamente grande es el misterio de nuestra devoción. La expresión confesadamente significa que lo que Pablo está por describir es algo que es reconocido por la Iglesia en su testimonio diario, su enseñanza y en sus himnos. El objetivo grande que califica a la palabra misterio. Un misterio es algo que si no se nos hubiera revelado no lo hubiéramos podido conocer. Sin embargo, no es simplemente una exaltación a esa realidad, sino al hecho de que aun cuando lo conocemos sigue siendo misterioso por su grandeza y su profundidad. Estas verdades son tan sublimes que aun cuando las conocemos, siempre las estamos aprendiendo y no dejan de maravillarnos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Y confesadamente grande es el misterio de nuestra fe, de nuestra piedad, de lo que nosotros sostenemos. Y ahora, con esos dos puntos, él comienza a registrar qué es o cuál es la fe que ellos sostienen. Y esas frases que aparecen ahí son descripciones importantes con respecto a qué es lo que creían. Con respecto a la naturaleza de esta confesión, algunos creen que podría tratarse de un himno muy antiguo que la Iglesia había compuesto. Los argumentos parecieran inclinarse a eso. William Hendrickson hace el siguiente gráfico para explicar el contenido bellamente compuesto. Aquí están algunos de los gráficos. Por el tiempo ahora no podemos explicar esto con detalle, pero es simplemente para conectar la frase. Miren donde aparecen esas dos X grandes. El texto dice, quien fue manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, visto por ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La idea es que al hacer X es como que conectar a la frase 1, quien fue manifestado en carne, con la frase 4, proclamado en las naciones, con la frase 5, creído en el mundo. Es decir, lo mira desde la perspectiva hacia abajo, hecho carne, predicado ante las naciones, creído en el mundo, pero luego mira la perspectiva hacia arriba, vindicado por el Espíritu, 3, visto por ángeles, y 6, recibido arriba en gloria. Es como que expresara de una manera poética. Esto, hermano, tiene que ver con una construcción griega. Esto es importante mirarlo, pero es 3 frases conectadas así, 3 frases conectadas así, pero que cuando se las ve juntas lo que hacen es una expresión que se conecta en forma de X. Eso es parte de la riqueza o la forma en la que se presentaba la literatura griega, y es algo que pueden estudiar o leer después. Yo les he puesto aquí el comentario que hace Hendrickson, que va desde la página 19, esa parte, hasta la página 20, la mitad. Después lo pueden leer y prestarle atención, hay algunos detalles bien importantes ahí. Pero vamos a analizar lo que realmente nos compete, fuera de la naturaleza del himno. Veamos qué es lo que dice este himno. En primer lugar, el texto empieza diciendo, Dios fue manifestado en carne. Estamos en la página 20, en la mitad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense el detalle. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Dios. Pero ¿cómo se llama ese Dios en carne? Ahora, fíjense el detalle. Otra vez se lucha en contra del concepto de que Jesús no fue verdaderamente hombre o que Jesús no era Dios. Cualquiera de las dos formas que son extremos, Jesús no es Dios o Jesús no fue verdaderamente carne porque era Dios, son dos cosas que están golpeadas en esta línea. Esta línea afirma dos cosas claves. En primer lugar, Jesucristo es Dios, porque dice, Dios fue manifestado en carne. Pero en segundo lugar, Jesucristo, que es Dios, fue verdaderamente un hombre.
Hermanos amados, esa pequeña frase es una frase que los testigos de Jehová no pueden afirmar, no pueden confesar, que los mormones no pueden afirmar ni confesar, porque ellos no creen, aunque dicen Jesucristo es Dios. Pero si uno pudiera leer lo que ellos están diciendo, ese Dios es con una D minúscula. Y la expresión bíblica apostólica es Dios con D mayúscula fue manifestado en carne. Ese hombre es Dios. Ese hombre no tenía apariencia de hombre, era un hombre, pero al mismo tiempo era Dios hecho carne. ¿Me hago entender, hermanos? Esa declaración doctrinal es una declaración doctrinal que está a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan lo que leímos de Juan? Cualquiera que diga que Jesús no ha venido en carne, ese es el anticristo. ¿Sí o no? Ese no es de Dios, ese no tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la confesión apostólica es Dios fue manifestado en carne. Si alguien no puede confesar esa frase, no tiene la fe apostólica. ¿Me hago entender, hermanos? Esa doctrina o herejía la defendía era Eutiquio, donde decía que la divinidad absorbía a la humanidad y por lo tanto era Dios. Bueno, dentro de la cristología ha habido muchísimas controversias, que precisamente es lo que quiero simplemente mirar rápido lo que pasemos. Cuando se hicieron los credos, el credo apostólico y luego ya la parte del credo de Nicea, el de Constantinopla, toda esa parte, lo que trataron de hacer era precisar qué es lo que la iglesia cristiana cree con respecto a Cristo. Y una de las controversias era si Él era Dios, si Él era hombre, si era Dios en una apariencia de hombre, si tenía dos naturalezas, si tenía una sola. Entonces ese error es un error o una herejía que dice que Jesucristo tiene solo una naturaleza y esa naturaleza, la divina absorbe la humana o la humana absorbe la divina, pero de alguna manera solo es uno. Ajá. Entonces el concepto bíblico es, Él tiene dos naturalezas que aunque no se pueden dividir, al mismo tiempo no se funden entre sí. Y ese concepto tuvo que ser confesado. Y tuvieron que obligar a la gente a decir, ¿tú crees eso o no? Entonces tú no eres cristiano. Porque Cristo es Dios y es hombre. Porque Cristo es Dios y es hombre y no puede dejar de ser ninguno de los dos. Pero al mismo tiempo, la una no se funde en la otra, sino que son completamente distintivas. Y cuando uno entiende eso, por ejemplo, si uno une las dos naturalezas y dices, abran los ojos, señores, y tú dices, cuando Cristo murió en la cruz, Dios murió en la cruz, Dios puede morir. Y entonces comienza a hacer aseveraciones equivocadas, porque al fundirse, entonces es solo una naturaleza, y entonces Dios murió. Y Dios no puede morir. ¿Cómo puede pasar eso? Entonces el concepto es, la naturaleza humana de Cristo sufría. La naturaleza divina de Cristo no sufre porque no tiene pasiones. Y ya lo vamos a hablar después. La naturaleza de Cristo humana murió. Su naturaleza divina no puede morir, porque es la vida. ¿Me hago entender? Cuando uno aprende a mirar eso, hace que uno no caiga en herejías. Cuando tú fundes eso, tú caes en herejías. Pero ¿cuál es la base? Aprender a confesar correctamente cuál es la doctrina bíblica. Jesucristo es una persona, pero que tiene dos naturalezas. Y esas dos naturalezas, aunque son inseparables, no se funden entre sí. Esas expresiones que estoy usando son expresiones que la iglesia ha utilizado para definir la cristología bíblica. ¿Me hago entender? La doctrina apostólica dice, Dios fue manifestado en carne. Muy bien, Pablo, pero no nos dijiste si ese Dios en carne se fundía o si quedaban dos naturalezas. Entonces la iglesia tuvo que buscar en el texto bíblico cómo definir mejor ese concepto que ya los apóstoles lo enseñaron. ¿Me hago entender? No es aumentar lo que los apóstoles dijeron, es sintetizar lo que los apóstoles dijeron en otros lados para poder seguirle agregando a esas declaraciones para que cada día se haga más completa, más fina en cómo define las cosas. Exactamente. Y sobre todo, que no dé lugares a errores. Si yo digo Dios fue manifestado en carne, es un concepto de cristología básico.
Dios se hizo carne, ¿sí o no? No fue una carne falsa, fue una carne de verdad porque era hombre, pero al mismo tiempo era Dios. Y ahora surgen otras preguntas, pero ese Dios hecho carne, ¿era Dios y carne en la misma naturaleza? ¿Eran dos naturalezas? ¿Esas naturalezas se fundieron? ¿Esas naturalezas permanecen separadas? ¿Me hago entender? Son preguntas teológicas, que lo que tú respondas a eso te lleva a tus conclusiones prácticas. Si las dos naturalezas se funden, entonces Dios murió en la cruz. Y es un error, es una herejía. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces ya vamos a mirar un poco más adelante, pero eso es un buen comentario porque nos ayuda a entender. Esto es, aunque es una confesión de fe apostólica, es básica para todas las cosas que surgen después y que surgieron después en la historia. Ok, ya sabemos, es básico. Si alguien niega que Jesús no es Dios, básico, es un hereje. Pero luego hay cosas más finas. No, yo sí creo que es Dios. Pero creo que es Dios en una sola naturaleza. Es un hombre Dios en la misma naturaleza. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Es lo que los apóstoles, la época post-apostólica, tuvo que tratar de definir, y así fue como lo presentaron en credos, que ya lo vamos a leer. ¿Sí, hermanos? Muy bien. No lo estoy mareando, ¿verdad? Esto es importante para entender. ¿Estamos claritos? Amén. ¿O estás mareado por la chuleta? Eso yo creo que... El ají. Muy bien. Avancemos un poco más. Justificado en el Espíritu. Sus milagros testificaron de quién era. La palabra justificado podría ser mejor traducida como vindicado. Vindicaron podría ser una palabra más acorde con lo que quiere decir Pablo. Es decir, que él fue ratificado o vindicado por las obras que lo acompañaron. ¿Cómo nosotros sabemos que él era quien decía ser? Los fariseos le preguntaron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Dínoslo ahora. ¿Y qué dijo Jesús? Las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hicieron las obras? Vindicaron lo que él decía ser. Entonces, cuando aquí dice justificado por el Espíritu, significa que el Espíritu Santo certificó que Jesús era quien decía ser. Nosotros no creemos que fue un gran maestro, nosotros no creemos que fue el mejor ejemplo, no creemos que fue el mejor hombre que ha vivido sobre la tierra. Todo eso, pero eso se queda simple al hablar de quién es Jesús. Jesús es Dios, Jesús es quien Él dijo ser, y la razón por la que lo profesamos es porque creemos que todas las obras que Él hizo, las hizo en el poder del Espíritu, quien certificó que lo que Él decía era cierto. ¿Me hago entender, hermanos? En tercer lugar, visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron involucrados en el ministerio del Señor como testigos de todo lo que estaba sucediendo. Ellos pueden ser llamados a declarar en favor de Cristo porque ellos lo vieron. Y ella presenta todos los pasajes que nos hablan sobre este concepto. Cuando dice visto por los ángeles, es como que estuviéramos testificando. Así como cuando Pablo dijo, y visto por muchos hombres. Era como diciendo, yo creo que es verdad. Visto por los ángeles, es como que estuviera diciendo, si tuviera que demostrarles que es verdad, solamente bastaría llamar a los ángeles para que ellos proclamen que ellos estuvieron el día de su nacimiento, el día de su tentación, el día en el Getsemaní, que estuvieron ahí, el día de su resurrección. Ellos saben, y yo lo confieso, porque yo creo que es verdad. En cuarto lugar, predicado a los gentiles. Esto habla de la proclamación de que ese Cristo que había sido menospreciado por su pueblo fue proclamado antes de su ascensión y desde ella a las naciones. Creído en el mundo. Esto confiesa no solo el resultado de la predicación del Evangelio, sino también la esperanza de que Cristo será creído y aceptado por los hombres. Y finalmente recibido arriba en gloria. El hecho de que Cristo haya sido recibido arriba en el cielo, la presencia de Dios, significa que fue aceptado su sacrificio por los pecadores. Él cumplió la misión que el Padre le encomendó. Finalmente, ese recibimiento es glorioso. Como dice un comentarista, cuando apenas se había apagado los ecos de las voces de los hombres que gritaban, ¡crucifíquenle, crucifíquenle!, los cielos abrieron sus portales y al recibir de regreso a su Rey victorioso, resonaron con los ecos de himnos de júbilo, entonados por 10.000 voces, por 10.000 veces 10 millares, y de millares
digno es el Cordero, ciertamente fue recibido arriba en gloria. Qué precioso esa expresión, ¿no? Recibido arriba en gloria. Fíjense, recibido, alguna vez leí un comentarista, decía, recibido no es lo mismo que simplemente se fue al cielo. Tiene que ver con un recibimiento, tiene que ver de cómo esperaban su regreso como una forma de aceptación. Pero arriba en gloria significa que la vergüenza que vivió temporalmente se terminó y que él ha sido proclamado Rey soberano sobre todas las cosas. Cuando uno confiesa que Jesús es el Señor y que fue recibido arriba en gloria, uno confiesa que Jesús está vivo, uno confiesa que cree que Él tiene el control de todas las cosas, uno confiesa que Él un día va a volver. Todas esas cosas son parte de las frases que se confiesan. Hermanos, ¿estamos claros hasta aquí? Yo anhelo que ustedes hayan podido ver que la misma Biblia nos enseña y confiesa la fe de manera clara, de manera directa, por medio de frases simples, describen conceptos teológicos que debían ser pasados de uno a otro. Ahora, no vamos a tener tiempo porque quiero ponerme en el punto número 3 antes de parar en esta primera hora. Pero está también Filipenses 2 del 5 al 11. Y solo quiero decirles algunos detalles de Filipenses 2. Voy a leer el texto y luego voy a explicar no voy a explicar la frase, sino solamente cómo está estructurado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense la expresión doctrinal que ahora comienza. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravillosa expresión teológica, ¿sí o no? Ahora, fíjense algunos detalles. En primer lugar, el encabezado nos dice que Pablo está exhortando a que ellos puedan ser como Cristo. Si ustedes han leído Filipenses 2, empieza diciendo que no tiene que haber entre nosotros ni problema, ni vanagloria, ni nada. Cada uno no tiene que pensar en lo suyo propio, sino como Cristo. Y cuando introduce el concepto de sean como Cristo, Pablo comienza una tremenda descripción de quién es Cristo. Una descripción apostólica que tiene que ser creída y sostenida por todos los que creen en la fe apostólica. ¿Y qué es eso? Bueno, este tiene 3 movimientos interesantes. El primero tiene que ver con Jesucristo como Dios. La segunda, con Jesucristo como Dios en condición de hombre. Y tercero, Jesucristo exaltado por el Padre como Dios hombre. 3 movimientos. La primera frase describe Jesucristo es Dios. La segunda frase describe Jesucristo es Dios hecho hombre. Y en tercer lugar describe Jesucristo es Dios hecho hombre, pero será exaltado por el Padre al final de todo. Son descripciones de la cristología bíblica. Fíjense, el cual siendo en forma de Dios. Esto significa el cual teniendo la forma, la esencia de Dios. Dice, siendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. El despojarse, por supuesto que no pudo haber sido de su deidad, porque su deidad es su naturaleza, pero sí se despojó de cosas como su riqueza o su gloria celestial. Se despojó de eso temporalmente, siendo rico, dice el texto, se hizo pobre. Nos enriqueció por medio de su pobreza. ¿Por qué hizo eso? Porque Él decidió de manera temporal tomar cosas y entregarlas por amor a nosotros y luego las volvió a tomar. El despojarse no es dejar de ser Dios. Jesucristo no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra. Él seguía siendo Dios, pero Él no quiso usar su forma de Dios, su esencia de Dios, sino que tomó la forma de un hombre. Así que en primer lugar Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pero luego dice, y estando en la condición de hombre, Jesús tomó la condición de hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte. Pero finalmente, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y cómo lo hizo? Le dio un nuevo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese. Fíjense otra vez la expresión del credo básico, que Jesucristo es el Señor. ¿Se dan cuenta que aquí hay cosas claves que nosotros tenemos que saber? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esa expresión es una referencia al día final. Cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, ¿qué es lo que va a pasar con los hombres? Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Lo que hoy por la dureza de su alma no hacen los inconversos, un día lo harán de manera obligatoria. Pablo está diciendo que la fe apostólica reclama el que nosotros creemos que Jesús volverá. Así como es completamente pernicioso y herético el decir que Jesús no es hombre, o que Jesús no tomó forma de hombre, o decir que Jesús hombre no es Dios, igual de herético es decir que Jesús no volverá por segunda vez. ¿Me hago entender? Porque esa es la declaración apostólica. Hay gente hoy en día que por sus posiciones doctrinales dicen que Jesús ya vino, pero que vino de una manera espiritual y que ya fue su segunda venida. No importa qué tan doctrinal suenen nuestras posiciones, si contradicen el credo apostólico bíblico, nosotros estamos en contra de lo que Dios enseña. ¿Me hago entender, hermanos? Esto es un concepto importante. Muy bien, no quiero terminar sin poder pasarme a este punto que es la parte final de nuestra clase número 2. Les he dicho que estamos tratando de probar el fundamento bíblico del confesionalismo. Y hemos visto en primer lugar que la base de su fundamento es que Dios es un Dios confesante. En segundo lugar vimos la prueba de su escrituralidad y vimos que hay confesiones en la Biblia y espero que haya quedado claro para todos. Pero en tercer lugar vamos a también decir cuál es la razón de su obligatoriedad para el cristianismo. No solo que es bíblico, hermanos, las confesiones de fe no solo son bíblicas, son obligatorias. Y vamos a mirar por qué. Eso es lo que quiero probar en estos minutos que nos quedan. Después de haber demostrado que las confesiones de fe no son solo legítimas, sino que son la forma en que la palabra de Dios ha sido expresada, ha expresado la fe que debe tener el pueblo de Dios, ahora nos dedicaremos a mostrar la obligación que tiene la iglesia cristiana de confesar su fe. Y, una vez más, tengo 3 puntos con respecto a por qué es obligación de la iglesia confesar su fe. En primer lugar, porque la iglesia de Cristo está construida sobre una confesión de fe. En segundo lugar, porque la iglesia de Cristo es edificada por medio de la confesión de fe. Y en tercer lugar, porque la iglesia de Cristo cumple su misión al proclamar su confesión de fe. Muy bien, en primer lugar, la iglesia de Cristo está obligada a confesar su fe debido a que la iglesia ha sido construida sobre una confesión de fe. Les pido a todos que presten mucha atención a Mateo capítulo 16 que está aquí en su texto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es un pasaje muy controversial, que ha sido terriblemente mal interpretado.
La iglesia romana afirma por este texto que Pedro fue, ¿qué cosa? El primer papa. Se la saben bien, ¿verdad? Hay otros que dicen que este texto lo que realmente está diciendo es que cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a él mismo y que está haciendo una comparación entre tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Entonces hay que agregarle un par de señales para entender el texto. Tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Okay? Eso es un poco difícil, aunque no sería equivocado, porque Jesucristo definitivamente es la roca sobre la que está edificada la iglesia. Pero la mayoría de comentaristas serios de la Escritura afirman que esta es una declaración en la que el Señor Jesús está dándole autoridad a los apóstoles en ser ellos quienes van a poner el fundamento de la iglesia. Ahora bien, eso es a lo que el Nuevo Testamento enseña. El Nuevo Testamento, y exactamente en Efesios 2:20, dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Significa que ellos son el fundamento de la iglesia. Ellos recibieron la autoridad de parte de Dios de edificar los cimientos sobre los que después se iba a levantar todo el edificio. Y por eso el Señor les dio a ellos autoridad. Y eso es parte de lo que dice este texto, ya lo vamos a mirar. Pero ¿qué es lo que resalta en este texto? En primer lugar, resalta que Jesús empieza haciendo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y eso es el contexto y la verdadera razón de lo que se dice aquí. Y entonces los apóstoles comenzaron a decir, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, el profeta, que eres un hombre. Y él responde, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y entonces Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa el Mesías o el ungido. Y yo quiero que ustedes siempre vean esta palabra en la perspectiva correcta. ¿Qué es lo que significa el Mesías? El ungido. Cuando el Señor prometió en el jardín del Edén que la mujer tendría un descendiente, toda la historia del mundo se basa en la pregunta, ¿será este? ¿Será este? Eva le puso Caín a su hijo pensando que era este, porque por adquisición de Jehová he tenido varón. Toda la historia fue pensando, ¿será este? ¿Será este? ¿Será este? Hasta que finalmente el Señor Dios dijo, este es mi hijo amado. Ungido significa el señalado, aquel único, el uno y no hay otro, aquel que ha sido apuntado por Dios. Cuando se reconoce a Jesús como el Mesías, se está reconociendo que Él es el Hijo que le fue prometido a Eva al principio y que le fue ratificado por medio de la promesa a Abraham y que fue ratificado por medio de la promesa a David y que Él es el Hijo de la promesa. Decirle que Él es el Mesías es creer que Él es el Salvador que vino porque fue prometido de parte de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Este concepto es importantísimo. Pedro reconoce, tú eres el Cristo, tú eres el que había de venir, tú eres el ungido de Jehová, tú eres el que esperamos, tú eres el deseado de las naciones. Pero luego le dice, el Hijo del Dios viviente. Y está afirmando este concepto de deidad, de que aunque él veía a un hombre, él sabía que él era Dios. Ahora, el Señor le dice que él no habló eso por conocimiento humano, sino que ¿quién le reveló eso? El Espíritu le había revelado esa verdad, y por eso Pedro estaba afirmando esto que estaba diciendo. Ahora bien, ¿sobre qué fundamento se levanta la iglesia de Cristo? Sobre esa declaración que fue revelada por el Padre y que fue proclamada por los apóstoles. El fundamento de la iglesia es la afirmación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esa revelación le fue dada por el Padre a los apóstoles y los apóstoles se encargaron de construir el cimiento sobre el que se iba a levantar todo ese edificio. Ahora, quiero que presten atención.
¿No es acaso una confesión de fe? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sí o no? Sí. Es una declaración de lo que él creía. Es una declaración de lo que él, en nombre de todos los apóstoles, creía. Tú eres el Cristo y por eso estamos aquí. Y entonces el Señor le da las llaves y es interesante, porque la tradición católica nos dice que cuando llueve hay que pedirle a Pedro que cierre la llave. ¿Sabías esa locura? Eso es una locura, pero no lo usamos aquí. Hay que orar a San Pedro que cierre la llave. Ahora, la llave no se está refiriendo a esa llave, sino a esa llave. Y las llaves tienen que ver con la autoridad. ¿Y por qué sabemos eso? Porque el texto siguiente dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. No se está refiriendo al atar y desatar de los pentos. Usted sabe eso, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver aquí. Tiene que ver con la autoridad de que lo que ellos iban a decir, así mismo se iba a hacer. Porque ellos recibieron una autoridad que nadie más recibió en la tierra. Y esa autoridad es hablar de parte de Jesucristo, como que si Jesucristo mismo estuviera hablando. En el debate moderno de que si hay apóstoles hoy o no, que por cierto están bien perdidos los que aceptan los apóstoles recibieron algo que nadie más recibió jamás. Ellos eran los representantes legales de Jesucristo en la tierra. Y como apóstoles, ellos tenían la autoridad de que cuando decían algo era como que Jesús lo dijera. Por eso ustedes serán mis testigos, no la expresión, es una expresión legal. No solo alguien que ve algo, sino alguien que habla o representa a alguien de manera formal. Cuando los apóstoles hablan, es como que Cristo mismo hubiera hablado. Cuando los apóstoles enseñan, es lo que Cristo mismo ha enseñado. Y el mismo Pablo nos enseña eso. Ustedes no han oído así a Cristo. ¿Y cómo así a Cristo si Cristo nunca estuvo ahí? No, es que yo prediqué. Y cuando los apóstoles predicaban, literalmente, era como que si Cristo mismo estuviera hablándole a la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, ¿por qué la iglesia está obligada a usar confesiones de fe? En primer lugar, porque la iglesia está construida sobre una confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la confesión que los apóstoles hicieron, guiados por el Espíritu Santo. Y sobre esos apóstoles, el poder del Espíritu y esa confesión es que se pusieron los fundamentos de la iglesia de Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, en segundo lugar, ¿por qué está obligada la iglesia a utilizar confesiones de fe? Bueno, porque la iglesia no fue construida, sino que es edificada por medio de la confesión de fe. Por ejemplo, se requiere de una confesión para ser creyentes y para ser bautizados. ¿Cómo debemos nosotros bautizar hoy a las personas? ¿Después de qué? De que ellos han confesado su fe. Si un hombre no es capaz de confesar su fe correctamente, y esto es algo importante, hay personas que dicen: yo creo en Dios, yo creo en Diosito, Él es mi Salvador. Eso es una confesión que no tiene valor doctrinal. Cuando alguien va a ser bautizado, tiene que tener una confesión que sea concreta, relacionada a lo que tiene que ver quién es Cristo para él y qué significa el bautismo. Porque entonces, por medio de su confesión, nosotros estamos sabiendo que él está practicando algo que realmente cree. ¿Me van a entender, hermanos? Y ese concepto es sólido, tiene que mantenerse el día de hoy también. Cuando se bautiza, se hace en base a una confesión de fe. Cuando se reciba un miembro en la iglesia, tiene que ser en base a su confesión de fe. Si usted cree esto, usted puede venir. Si usted no lo cree, usted no puede venir. ¿Por qué no? Porque la iglesia tiene que ser cuidada en la pureza de la fe que predica. ¿Me hago entender, hermanos? La confesión de fe sigue siendo parte de cómo Cristo edifica su iglesia hoy. Porque necesitamos que confiesen su fe para saber que son creyentes. Y necesitamos que confiesen su fe para bautizarlos. Y necesitamos que confiesen su fe para poder aceptarlos en la iglesia. ¿Me hago entender? Cuando alguien dice: pastor, yo me identifico con la doctrina de esta iglesia, y pastor, voluntariamente quiero someterme a lo que esta iglesia enseña, porque creo que lo que enseñan es conforme a la verdad de Dios.
entonces su confesión de fe es lo que lo hace ser parte de nuestra iglesia. ¿Me hago entender, hermanos? En segundo lugar, también se enseña que una confesión de fe tiene que ser usada para mantener comunión con otros. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjense, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos que apartarnos de estos hermanos? Según lo que Pablo está diciendo. No tiene la doctrina correcta. No confiesa lo mismo que nosotros. ¿Qué es lo que se nos manda? Que nos separemos. Y fíjense, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. La doctrina tiene que estar tan clara en una iglesia que cuando hay alguien que quiere causar tropiezo con respecto a la doctrina de la iglesia, esa persona tiene que ser sancionada por la iglesia. Y decir, usted no puede hacer eso. Usted sabe lo que nosotros creemos. Si usted no está de acuerdo, usted puede salir. Pero no puede causar división entre hermanos por causa de esto. ¿Me hago entender? Digamos que llega a nuestra iglesia, Gracia Soberana, una mujer que dice tener el llamado para ser pastora. Entonces ella viene y yo le digo, mire, nosotros no creemos en eso, la Biblia dice esto. Y dice, pastor, yo quiero ser miembro de esta iglesia porque yo realmente confieso que creo lo mismo que esta iglesia enseña. Muy bien, hermana, bienvenida a la membresía. Pero de pronto esa hermana comienza a hablar con mujeres y comienza a levantar un ministerio de mujeres que no es solo un ministerio de mujeres, sino que están pretendiendo que cuando sean mayoría puedan exigir que la hermana sea pastora también de la iglesia. Cuando eso pasa, se aplica perfectamente esta palabra. Cuando alguien viene y causa tropiezo de la doctrina que ha sido enseñada, tiene que ser reprobado. Y la forma de reprobarlo es no juntándote con él. Lo dice el texto, ¿no? Separándonos de ellos. Y que tenemos que fijarnos y tenemos que apartarnos de los que causan división. La división es un conflicto muy grande en la iglesia que nosotros debemos evitarlo cuando tenemos claridad en nuestra doctrina. En segundo lugar, 2 Juan 9 al 11 dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su mala obra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La confesión de fe regula. Mi confesión de fe y la confesión de fe de algunos de ustedes regula nuestras relaciones con las personas. Esto no significa que no puedo hablar o tratar con gente que piensa distinto que yo. Esto no significa que no podamos recibir en la iglesia personas que no piensen como nosotros, mientras estén dispuestas a someterse a lo que se enseña en la iglesia. ¿Me vamos a entender? Ese es el principio. Cuando causan tropiezo, habiendo advertido que no pueden hacer eso, es cuando la Biblia dice, apártate de ellos. Fíjate quiénes son y apártate de ellos, porque eso no es así. Y luego está hablando ya de doctrinas demoníacas, como el hecho de negar que Jesucristo vino en carne. Ese concepto es un concepto que dice, ni siquiera le digas bienvenido. No lo recibas en tu casa. Muy bien, en tercer lugar, el crecimiento en la fe está establecido sobre la base de una confesión y del entendimiento profundo de ella. Fíjense lo que dice Hebreos 5, 12 al 6, 2. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la fe de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios,
de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjense la conexión que hay aquí entre la inmadurez que ellos tenían y el entendimiento de la doctrina. Ellos eran gente que tenía tiempo en la iglesia, pero que ellos todavía tenían problemas con ciertas cosas relacionadas a la resurrección. Dudaban si había resurrección. Hermano, ustedes deberían ser expertos ya. Y sin embargo tengo que volverles a hablar de estas cosas. El crecimiento en la fe está establecido sobre una base de una confesión y del entendimiento profundo de esa confesión. Cuando yo soy maduro, yo entiendo lo que creo y lo entiendo bíblicamente, y entiendo lo que creemos y lo entiendo bíblicamente, y lo enseño y lo pregono y lo vivo. Pero cuando no hay un entendimiento en la fe, si ustedes tienen a alguien en la iglesia que dice: pastor, yo nunca le cierro la puerta a nadie, si viene un testigo de Jehová yo le hablo, si viene un mormón yo le hablo, porque siempre es bueno escuchar la palabra, automáticamente usted sabe, se ríen porque si hay algunos. Cuando eso pasa en la vida de alguien, usted sabe que es una persona que no ha madurado en su fe. Porque quizás esa persona puede saber que lo que ellos enseñan está mal, pero él sigue pensando que hablan de Dios, entonces igual hay que escucharlo. Es alguien que posiblemente no sea creyente, o alguien que no tenga ningún tipo de madurez espiritual. Pero hay otros que su madurez espiritual está completamente limitada, porque no han desarrollado todo lo que podrían haber desarrollado, porque no tienen una confesión o un entendimiento de la fe un poco más amplio. ¿Me hago entender bien, hermanos? Está directamente conectado lo que yo confieso y creo con mi madurez. Pastor, lo importante es que todos busquemos a Dios. Ustedes saben lo que eso significa. No hay entendimiento. No, lo importante en ninguna religión es, no hay ninguna religión perfecta, si todos están mal. Usted entiende lo que eso significa. Detrás de las palabras, detrás de las confesiones, está la madurez que hay en el alma. Y por eso también está conectado dentro de la iglesia local. Finalmente, se requiere de una confesión para determinar si un hombre es apto o no para enseñarle al pueblo y ser escogido como anciano. ¿Qué es lo que determina si un hombre puede ser escogido como anciano en una iglesia? Bueno, hay una lista de carácter. Tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser no dado al vino, hay un montón de cosas. Pero también se habla de su pureza doctrinal. Y su pureza doctrinal solo puede ser descubierta cuando uno le pregunta: venga acá, hermano, ¿usted quiere ser nuestro pastor? Sí, bueno, vamos a hablar de doctrina. ¿Qué cree sobre el Espíritu Santo? ¿Qué cree sobre los dones del Espíritu? ¿Qué cree sobre la profecía? ¿Qué cree sobre hablar en lengua? ¿Qué cree sobre...? Y uno comienza a hacerle preguntas. Su confesión de lo que él dice creer, ¿lo hace apto o lo descalifica para poder ser pastor de nuestras iglesias? ¿Me hago entender? Y eso es algo que la Escritura lo enseña. Fíjense lo que dice Tito 1, del 7 al 11. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Fíjense, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sus enseñanzas y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cómo la vieron? ¿Qué es lo que hay que considerar? Considerar un pastor en nuestra iglesia. Su doctrina. Su doctrina. Si su doctrina no es buena, no puede ser aceptada. Si su doctrina no es clara, no puede ser aceptada. Si su doctrina es conforme a la doctrina que nosotros creemos que es bíblica, puede ser aceptada. ¿Me hago entender, hermanos? Muy bien, voy a terminar esta clase mirando en último lugar. La iglesia de Cristo cumple su misión al proclamar su confesión de fe. No solo que la iglesia fue construida sobre una confesión de fe, no solo que es edificada sobre una confesión de fe, sino que también es la forma en la que cumple la misión que Dios le dio. Y miren estos tres textos que ustedes conocen.
retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjense la expresión, retén la forma de las sanas palabras. Fíjense 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense las tres expresiones: la forma de las sanas palabras, lo que has oído de mí y la fe una vez dada a los santos. ¿Se dan cuenta que esas tres frases se están refiriendo a lo mismo, al encargo de la doctrina que ellos habían recibido? La misión que la iglesia tiene es proclamar la verdad de Dios al mundo. Esta misión es afirmada por el mandato de enseñar, proclamar y predicar, que es muchas veces citado en las Escrituras. Sin embargo, cuando nos preguntamos ¿qué es lo que hay que enseñar?, los textos antes citados nos responden: las sanas palabras o doctrina, lo que has oído de mí, la fe una vez dada a los santos. Estas frases son muestras que para la época apostólica ya existía un sistema concreto de creencias a la cual se le llama de maneras distintas: fe, doctrina, enseñanza, verdad, evangelio, la cual era claramente distinguible y contrastaba con el error. La circunstancia de las iglesias de Galacia es un buen ejemplo de esto. Había falsos maestros que estaban enseñando a la iglesia, y ellos son catalogados como falsos porque no hablaron conforme a lo que Pablo les había enseñado. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la misión que tiene la iglesia el día de hoy? Es ir por el mundo, predicar el evangelio, bautizar, hacer discípulos y bautizar, y finalmente enseñar a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Es imposible cumplir la gran comisión si nosotros no sabemos lo que hay que enseñar. Y la única manera de saber lo que hay que enseñar es confesándolo de manera que nosotros podamos mirarlo de forma concreta. La confesión de fe de los apóstoles es lo que se fue transmitiendo de los apóstoles hacia la gente, y les decía: lo que has oído de mí, eso enseña. Lo que yo te enseñé, enseña. Te escribo para que sepas. Ese concepto ya había una enseñanza que era recibida, que era dada por los apóstoles y que la iglesia la había recibido, y que la iglesia tenía que ser fiel a ella y enseñar a otras personas también. ¿Me hago entender, mis hermanos? Muy bien, he terminado la clase número 4. Quiero saber si tienen preguntas sobre esto antes de parar unos 10 minutitos. ¿Preguntas sobre lo que hemos visto en las confesiones en el Nuevo Testamento? No, es impresionante que habló de ¿cómo se le responde a? Porque siempre están en el mucho. Yo he tenido ocasiones de ver a taxi y lo ves en el taxi. Y no, y la otra vez están viendo el historia Bueno, la forma de responder es siempre tratando de afirmar qué es lo que ellos creen y qué es lo que nosotros creemos. Y cuando uno hace eso, nos vamos a dar cuenta que en la historia misma, las confesiones sirvieron para arrinconar a los que trataban de engañar y se metían engañando. Cuando tú hablas con un testigo de Jehová y le dices, pero una persona le dice: no, yo no creo en eso, yo creo en la Biblia. Ellos te van a decir: no, nosotros predicamos en la Biblia. Si ellos dicen: no, es que yo creo en Jesús. No, nosotros creemos en Jesús. Sí, pero yo creo que Él es Dios. Sí. Tú hiciste Dios con mayúscula, ellos dicen: sí, nosotros también creemos que es Dios, pero te lo dijeron con minúscula. Hasta que tú no les obligues a que ellos confiesen algo que es contrario a lo que ellos creen, ellos van a seguir diciendo que creen lo mismo que tú. Mire, señorita, yo creo que el Señor Jesucristo es Dios igual que el Padre, de la misma esencia,
no, que son dos personas distintas, y que Él como Dios se hizo carne, y por lo tanto Él creó el mundo al igual que el Padre y igual que el Espíritu Santo. ¿Usted cree lo mismo que yo? Con Colosenses 1 la marca, o con Apocalipsis, cuando es interesante porque esa Biblia está tan pervertida que a los textos los cambian, les ponen coma donde ellos quieran. Eso no es una Biblia realmente, eso es una manipulación terrible por la que ellos van a rendir cuenta. Pero el tema es, cuando uno confiesa la fe, no hay espacio para ser amigo. ¿Crees o no crees? Y esta es la línea. Para ser miembro o para conformar una congregación con miembros, se necesita tener una declaración de fe. Pero una declaración de fe bien explicada y bien aceptada va a tomar mucho tiempo. Entonces la pregunta es, en estos momentos, en el caso de nuestra congregación, los convenientes no tendrán miembros hasta que no se haya completado todo un proceso. Lo conveniente es seguir haciendo la obra pastoral, pero no seguir estableciendo miembros en base a algo que no sea lo que ustedes realmente están esperando y que la iglesia sea. Entonces el interés que yo tengo de enseñarles la confesión de fe de 1689, que es a donde vamos, todavía estoy haciendo los pasos preliminares para llegar allá, pero mi interés de enseñarles eso es, en primer lugar, ¿por qué escribir algo si ya está escrito? Segundo, lo que ya está escrito tiene que ser revisado para ver si eso es conforme a la verdad. Y eso es lo que les quiero enseñar. Vamos a revisar la confesión de fe y vamos a ver si lo que dice es conforme a la verdad. La tercera cosa es, cuando uno tiene una confesión personal, es decir, nuestra iglesia en Manta escribió su confesión de fe. Bien, para saber si puedo tener comunión contigo, tengo que ir y sentarme y pasar 5 días juntos para que tú me expliques qué es lo que crees en cada uno de los temas. Si tú tienes una confesión de fe que es pública y que es una identidad, y ustedes dicen, por decir una cosa, nuestra iglesia en Manta, nuestra confesión de fe es la confesión del 1689. Nosotros también podemos trabajar juntos, no necesitamos hablar más, porque ese es un documento que está público, y que de alguna manera nos da identidad y nos da cercanía, sin necesidad de tener que pasar tiempo juntos explicándonos qué crees, porque lo que yo creo no es nuevo, y lo que ustedes creen no es nuevo. Pero si yo me pongo a hacer mi declaración y ustedes hacen su declaración, nuestra relación puede ser un poco no fluir tan bien que cuando nosotros hablamos el mismo idioma. ¿Me van a entender? Ahora, no es idealizar una confesión de fe. Ustedes pueden aceptar esa confesión de fe o cualquier otra, que si es histórica, y por decirles una cosa, ustedes dicen, nosotros vamos a aceptar la confesión de fe de New Hampshire, es más pequeña que la de 1689. ¡Qué bueno! Mark Dever, si ustedes conocen el ministerio de 9 marcas, ellos tienen esa confesión de fe en su iglesia. Y tú uno dice, ¡qué bueno! Porque yo sé lo que esa confesión dice. Entonces, al ser un documento público, entonces es fácil que otros puedan relacionarse con nosotros porque tenemos la misma fe. ¿Me hago entender? Y entonces, eso es claro. El otro día mi suegra me contaba que estaban yendo a su iglesia y que la iglesia no tenía letrero. No tenía letrero todavía. Y como no tenía letrero, que los vecinos de allá de Ciudad Verde iban y como que entraban diciendo, voy a ver cómo nos va este domingo, después vemos si volvemos, a ver qué es lo que ellos enseñan. O sea, como no tienen en este sentido, una señal que diga qué son, porque igual ustedes saben que ni siquiera el nombre, Iglesia Bíblica Puritana del nombre de Jesucristo de los Apóstoles, ustedes entran y eso es una cosa, ¿me entienden? Terrible. Entonces ni siquiera el nombre es una identidad real. Lo que es la identidad real es qué es lo que la iglesia cree. Entonces lo que yo les quiero enseñar es una confesión amplia que tiene detalles y que ustedes puedan considerarla, no tienen que aceptarla ni ponerse bajo ella, en el sentido de decir, creemos que es un buen resumen, sino, pastor, ¿sabe qué? Después de este año vamos a hacer nuestra propia confesión de fe, y uno dice, está bien, les va a tomar más trabajo relacionarse con otros, capaz, como no hay hombres tan eruditos, capaz pueden cometer un error al definir una palabra, como le dije, cierto, y que ustedes están diciendo cosas que realmente no quieren decir, y me hago entender. Y entonces todas esas cosas son cosas que uno tiene que pensar. Esta gente invirtió años escribiendo este tipo de documentos
Y estos documentos han sido publicados por 400 años. Y la gente los ha leído, los ha analizado, los ha revisado. Y miles de iglesias han dicho, esa es nuestra confesión de fe. Hay una diferencia entre bautizar y la declaración de fe. Bueno, cuando una persona se bautiza, lo que tiene que declarar es su confesión de fe con respecto a su salvación. Creo en el Señor Jesucristo, Él es mi Salvador. Pero cuando quiere ser miembro de una iglesia, su confesión tiene que ser: ¿estoy de acuerdo con esta doctrina o no estoy de acuerdo con esta doctrina? Sí, hay una diferencia. Sí, claro. Quiero entenderlo, o sea, sí hay una diferencia entre ser bautizado y ser miembro. Sí. Ahora, hay una diferencia que algunas iglesias no la hacen y que no está mal, pero que yo pienso que tiene que ir de la mano siempre. Claro que hay una diferencia, pero la Biblia dice que los que eran bautizados eran añadidos a la iglesia. Entonces, naturalmente, tú ves que hay una conexión ahí. Entonces, lo que yo propongo son dos cosas siempre. O haces más largo tu curso de bautismo y le enseñas doctrina y lo bautizas después de que él entiende cosas doctrinales de lo que la iglesia enseña, o lo bautizas y todavía no puede ser miembro de la iglesia sino hasta pasar un proceso de membresía. Entonces, pero tenemos que ver con la manera más bíblica y más correcta de hacerlo. Lo que sí les digo es, no se puede ni bautizar gente sin confesión, ni aceptar miembros de una iglesia sin confesión. Porque se necesita saber qué cree para saber cuáles son los límites del juego. ¿Me hago entender? Eso es importante. Es como para que después se cumpla el viejo dicho que dice: si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Entonces, dice, bueno, yo sabía lo que era y yo sabía qué cosas puedo y no podemos, pero cuando hay claridad, hasta las cosas que no podemos uno sabe. Yo sé que mi hermano en tal doctrina, cuando toque ese tema, no lo voy a hacer predicar sobre ese tema, pero todos los restos usted puede predicar. ¿Me van a entender? Porque yo sé a qué me atengo y está bien. Ahora, voy a argumentar también que en el pastorado ya no se puede eso. En el pastorado los pastores tienen que tener la misma confesión de fe. Para ser miembro, no, ni siquiera para ser un maestro de la iglesia. Pero para ser un pastor, usted dirige a la congregación y tiene que tener la misma visión que lo que la iglesia dice. Entonces, pero eso es un concepto que se llama suscripción. Vamos a ver más adelante, capítulo 26. Nos quedan como 7 meses todavía por delante. Muy bien, hermano.